Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil. Síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de México en mí por Radio 13 Digital. Bienvenidos todos a tocar este tema tan importante, la violencia laboral. Y como siempre, bueno, el día de hoy me acompaña mi compañerísima y queridísima del alma, Elena Goicoechea. ¿Cómo estás, Elena? Hola, Gaby, qué gusto de estar aquí y sobre todo con esta invitada que ya nos ha visitado en otras ocasiones y que siempre nos da tanta luz en tantos temas. Correcto. La autoridad en temas de wellness y cultura en México, nuestra queridísima Ángeles de Gives. Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. No, bueno, qué gran recibimiento. Estoy encantadísima de estar con ustedes dos, Elena y Gaby, queridísimas, y yo las admiro mucho. Gracias por toda esta intención y estas semillas de buena voluntad para hacer un México mejor. Cuenten conmigo siempre. Muchísimas gracias, querida. Pues así, contando contigo, hoy vamos a hablar de este tema tan importante sobre violencia laboral. Y pues bueno, empezó como todo este movimiento y la iniciativa de la NOM 035, que es la ley para prevenir riesgos psicosociales. Luego pues vino la pandemia, pasaron cosas interesantes, ¿no? A lo largo de la pandemia justamente con este tema. Y pues muy importante saber tú hoy que tienes el panorama completo, cómo estamos parados hoy con respecto a la violencia laboral. Porque hemos hablado aquí, mi querida Ángeles, de violencia. Hemos hablado de la violencia física, de la económica, de todas las, sí. O sea, yo estoy así en un punto en mi vida donde todo para mí es violencia. Es como, esto es violencia, ¿sabes? Así de que, ¿cómo es ese taco? Eso es violencia. Todo es violencia. Fíjate qué bueno que lo mencionas así, mi Gaby hermosa, porque yo creo que sí hay un despertar hacia este fenómeno que existe desde hace mucho, pero que no habíamos querido ver. Creo que la pandemia viene a ser un catalizador que nos permite hacerlo más visible o de plano hacerlo visible por completo. A mí me sucede durante 2020 y 2021 que en mi quehacer como transformadora cultural en términos de evaluar, revisar, analizar programas de promoción de la salud, encuentro que todos me hablan, diferentes organizaciones y muchas muy grandes, sobre el tema de violencia, y no de forma directa, Elena y Gaby, sino de forma de el estrés, están muy estresados, se desdibuja la línea entre la casa y el trabajo. Entonces, quise interrumpirte, mi Gaby hermosa, porque efectivamente tu percepción es correcta, es decir, muchos muy sensible, quiero decir, correctamente sensible. No lo veíamos o no lo queríamos ver y la violencia aquí está, ¿eh? Sí, yo creo que justo esto vino a detonar, se movieron las aguas, todo lo que tenía que salir a la superficie salió y vino un poquito a mostrar dónde estaba situado cada quien y a voltear a ver, ahora sí que la de a fuerza, estas cosas. Estamos todos un poquito con a flor de piel, ¿no? Y un poco más intolerantes a muchas cosas, gracias a Dios, porque yo creo que no es normal tener que caminar. Pues, es que cuando estás viviendo en una crisis, porque bueno, de alguna manera la pandemia es una crisis de salud, pero también se convirtió en, bueno, no sé, ya existe una crisis económica, pero la agravó, ¿no? Entonces de repente estás viviendo tantas cosas que causan estrés, ¿no? Tanto porque si tienes un negocio, porque cambia todo lo que antes, tu estabilidad, como si tienes un empleo, como si tienes una situación diferente en tu lugar de trabajo, por ejemplo. Oye, es lo que te iba a decir, Ángeles,
antes, pues toda esta violencia a lo mejor tenía un lugar físico, que era la empresa. Pero ahora, con todo el home office, uno podría pensar que al salirte de ese entorno físico, ¿no? De interacción, esa dinámica, de alguna manera podría haber bajado esa violencia, ¿no? Pero a ver, tú platícanos de ese tema. ¿Cómo se da la violencia virtual, remota? Exacto, qué interesante, porque yo creo que efectivamente era una creencia. Al final la violencia se manifiesta afuera, pero está dentro. Entonces, si yo la llevo conmigo, y cuando estábamos trabajando previamente a la pandemia, pues sucedía en el lugar de trabajo. Sin embargo, me voy a casa y la llevo conmigo, se manifiesta de otra manera. Subió, Elena, lo que nos indican es que al menos en un 22% subió, y ese es como el porcentaje más sobrio, en cuanto a que las personas comenzamos a reportar mayores síntomas de estrés, de burnout, de insatisfacción. Esto también tiene que ver con que salimos de una zona de confort y entramos a una zona que no esperábamos. Lo que se veía como un plan de contingencia que duraría un cuatrimestre, pues se volvió 2 años y que ahorita nuevamente está volviendo a existir la posibilidad de un breve confinamiento o un confinamiento que se requiera porque ha subido y aumentado el contagio de COVID. Entonces, realmente la violencia se evidenció de forma remota, pero ahí estaba, se evidenció de manera diferente. Entonces, se requiere, pues, tomar el tema, ya no dejarlo solamente en el ámbito laboral o académico, ahí en el lugar de trabajo. En casa no sucede nada, no, sucede adentro de nosotros, entonces lo llevamos a todos nuestros ámbitos humanos. ¿Cómo podríamos definir ese tipo de violencia que se da en el lugar de trabajo? Así como con casos prácticos y sobre todo ahora, por ejemplo, en el home office, ¿cómo podríamos describir la violencia que se puede sufrir? Mira, yo creo qué bonita pregunta. A ver, muy concreto se llama mobbing, mientras que en la escuela se llama bullying, en el trabajo los investigadores lo llamaron mobbing, M-O-W-I-N-G. Se trata del uso del poder. Es algo absolutamente antropológico que se ha estudiado mucho, pero que no se había querido ver o no había sido necesario. Y es el tema de que al final, cuando hay jerarquías, hay lucha de poder, existe el poder y existe lo que es la lucha de poder. Y en este caso sería llevar más allá tu grado jerárquico y usarlo para molestar, para interferir, para violentar, para acosar, hostigar, disminuir la autoestima del otro. Justo este tema del mobbing lo manejaba mucho Iñaki Piñuel, este psiquiatra español, que habla mucho justo de los trastornos de personalidad, hablando de los narcisistas, de los psicópatas, de los sociópatas, que están también en el mundo organizacional, porque pues, hay factores de estrés, ¿no? Pagarle al SAT, pagar las situaciones de vida con las que tenemos que convivir todos en el día a día. Sin embargo, hay otras situaciones que tienen que ver este tema de violencia, cuando ya estamos hablando de la maldad, ¿no? Cuando ya estamos hablando de gente que está abusando justo del poder que tiene, de la autoridad, para hacerle la vida imposible y de cuadritos a los otros, donde ya tenemos temas como el gaslighting, donde ya tenemos temas como el hostigamiento, exacto. Virtual o no, estarte cansando. El estarte cansando, el del estarte evidenciando, cositas que al final son expertos, este tipo de, les recomendaría yo mucho que echen ojo justamente a todo lo que nos comparte Iñaki Piñuel, porque son expertos en que tú creas que tú eres el culpable. Sí. Así es, así es. Quiero yo comentarles que está tipificado en la Ley Federal del Trabajo ya el concepto de violencia laboral y quiero leérselos porque es muy importante. Es una serie de acciones, omisiones, comportamientos, prácticas o amenazas que tengan por objeto intimidar, excluir, opacar,
aplanar, amedrentar o consumir emocionalmente o intelectualmente a la persona trabajadora, causando un daño físico, psicológico, económico, patrimonial y laboral profesional, incluyendo la que les afecte desproporcionadamente por razón de edad, sexo, género, preferencias sexuales, origen étnico o nacional, edad, color de piel, discapacidad, apariencia física, forma de vestir o de hablar, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, estado civil o cualquier otra causa que atente contra la igualdad, dignidad e integridad humana. Ya está en la Ley Federal del Trabajo, es el concepto de violencia laboral. Ya no se puede llevar uno pesado porque sí. O sea, mira, al final yo me llevo pesado, yo lo tengo que hacer, yo me llevo pesado, pero hoy en día estoy mucho más alerta con este tipo de situaciones que antes, pues yo hacía, como ya digo, no, porque creo que estamos en un momento donde no necesitamos nada ni nadie ese tipo de dinámicas. Estamos cansados, salvo con quien te quieras y te rías y nos riamos ambos del chiste. A lo mejor, ¿no?, fuera de trabajo. Porque a lo mejor en el trabajo a lo mejor se puede interpretar distinto y no es la misma. Y con el consentimiento del otro, ¿no? Y con el consentimiento previo, con esta interacción de confianza en un ambiente sano. Hay lugares también de violencia laboral. O sea, les comento que es muy interesante porque esto no va solamente, no se queda al día de hoy en la ley, en el centro o lugar de trabajo, sino también en espacios públicos y privados cuando constituyan un lugar de trabajo. A veces nuestra organización tiene otros lugares públicos, pero que siguen siendo de trabajo. Ejemplo, esto que se llama hospitalidad corporativa. Hay un evento social y yo te invito, pero es del trabajo. Y si yo te agredo en ese lugar, el empleado puede quejarse y puede demandar, aun cuando no haya sido en el lugar de trabajo, propiamente en las oficinas, ¿sí? También, ajá. Y acosa a la empleada, ¿no? O cosas así, aunque sea un evento. Sí, bueno, y fíjate que te voy a decir, qué bueno que dijiste acoso. Fíjate que lo que sucedió el 15 de marzo de este año es que se amplió todo el ámbito y las definiciones se ampliaron porque ya se hablaba con la NOM 025 y ya se establecen todas las condiciones para los temas de hostigamiento y acoso. Sin embargo, estaba muy relacionado al tema sexual y al tema mujeres. Ya se abrió a víctima en general. O sea, ahorita sí, ya pasó en Cámara de Senadores y en septiembre pasa en Cámara de Diputados y ahora sí, digamos, pueden haber ciertas sanciones fuertes para las organizaciones que no cumplan con esto, que no lo conozcan. Tienen que trabajar en los documentos internos de código de ética y de todo lo que hay que educar dentro de la organización para evitar esta discriminación, esta violencia y estas microinequidades. Claro, yo tengo una pregunta porque ahorita que hablaste de problema jerárquico, ¿no? El usar el poder. Sin embargo, a ver si estoy bien, pero creo que el mobbing también se puede utilizar entre compañeros de manera horizontal. Totalmente, ¿no? Totalmente. Puede ser, además, pueden ser relaciones de subordinados, descendente, ascendente u horizontal. Claro. Sí. Me encanta esta definición que diste que está bastante completa, pero le faltó la palabra manipulación. Claro, y es que sabes que es difícil de probar, ¿no? Para la gente del área jurídica. Entonces, como se va el hecho de lo tangible. Mucho de este tema de violencia es la manipulación. Sí, claro. Ahora, hay tipos de violencia laboral, económica, física, patrimonial, psicológica y sexual. Las repito, económica. O sea, te pueden estar haciendo mobbing a partir de que te reduzcan tu salario sin previo aviso. Física, que terrible, pero que puede haber un tema así de violencia tal cual a tu cuerpo. Patrimonial, otra vez, la parte económica o de tus bienes. Psicológica, que es la que tú estabas mencionando, mi Gaby, y sexual, que es la que ya conocemos como hostigamiento y acoso, ¿no? No, y no estamos hablando de temas de familia, porque a lo mejor la gente se confunde, estamos hablando del tema laboral. En el tema laboral pueden existir todo este tipo de violencias, ¿no? Claro. Bueno, pensamos que, bueno, en la vida pasamos casi un 80% más en la vida laboral que en la familia. Sí. Y aún cuando te lo llevas a tu casa, pues sigues teniendo la relación laboral y también
Vete a saber, mi Gaby, puede que también en casa estés sufriendo ciertas cuestiones ya de bullying. Acá lo importante es que la gente entendamos que tenemos que educarnos con respecto a esto. Y que si nos educamos vamos a poder entonces darle respuesta primero a porque lo primero que tenemos que hacer es dejar de permitir que se nos violente. Hay que empoderarnos. 100%. El paso 1, yo creo que esa es una de las tantas semillitas que podemos sembrar con este programa, es que podamos identificar y nombrar las cosas, es decir, estoy viviendo, ya sea en mi casa o en la chamba, saber que estás sufriendo violencia, viviendo una situación de violencia, ¿no? Claro. Y no ponerle un nombre diferente o tratarlo de platicar con gente que no lo va a entender, porque eso también es importante, decir, ay, qué bárbaro, qué poco aguantas, o sea, no, o sea, realmente ser muy honestos con nosotros mismos, hasta escuchar nuestro propio cuerpo y decir, hay algo que no se siente bien, no me siento inspirado, ¿no? Y tú y yo que conocemos pues muy, muy a fondo la vida de muchas organizaciones, como les digo, de muchas peceras, pues sabemos que hay gente que vive asfixiada y hay gente que vive en unos ecosistemas de vida y hay otros que viven en ecosistemas de muerte. Y no es normal, nada más que pensamos, porque estamos rodeados de gente que vive y piensa la vida de cierta manera, que es lo normal, no es lo normal. Entonces, es la zona de confort, ¿no, mi Gaby? Desafortunadamente, esa es la zona de confort. Y aquí es importante, radio escuchas, público de Gaby, de Elena, público de Radio 13, miren, zona de confort no es que estés cómodo, es lo que conoces. Es decir, quien conoce el color amarillo, solo conoce el amarillo, pero hay fuchsia, hay blanco, hay negro, café, bueno, muchísimas tonalidades de gris. Salir de la zona de confort es moverte de tu amarillo, es atreverte a conocer la gama de colores. Y eso requiere una valentía, sí, pero eso es exactamente lo que se nos está pidiendo ya en el mundo. De hecho, las crisis de las que hablaba Elena al inicio del programa, eso es. Hay una serie de crisis, estamos con el tema de la guerra, está el tema del COVID, está el tema de una serie de cuestiones de crisis de instituciones, pero solo lo que nos está pidiendo esto es un despertar de conciencia y salir de la zona de confort. Y ya, te quisiera platicar un caso cercano que me tocó ver, porque ahorita que estás mencionando todo esto, me está cayendo el 20, como decimos los antiguos, de que a lo mejor también fue violencia laboral. A ver, estás en home office y te voy a plantear el escenario. Está alguien en home office, está conectándose diario, le mandan diario el calendario de juntas que va a tener durante la semana. Lo único que tiene que hacer es conectarse en el ecosistema, en el sistema, ¿no? de la empresa. Tiene un equipo de gente a su cargo, ¿no? De repente, de un día para otro, le quitan el equipo de gente a su cargo, suprimen el proyecto que está haciendo, se queda como en el limbo y de repente le dejan de mandar prácticamente el 90% de las juntas que antes le mandaban y de repente se encuentra desconectada porque está en su casa, ni siquiera puede estar físicamente yendo a preguntar algo, no tiene, de repente le suprimen todo contacto con la gente con la que trabaja y con la gente de la organización y la dejan así un buen tiempo, más de un mes, 2 meses, hasta que ella renuncia. Entonces, claro, fue como, yo ahorita estoy pensando, es que eso no se hace, ¿no? A lo mejor te lo aplican para que revientes y no te ¿eso cómo se tipifica? A ver. No, claro, no, totalmente. A ver, mira, hay que, esto de lo que hablas es lo que comentaba Gaby como un gaslighting. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamas? Gaslighting. Lighting, exacto. Sí, es como echar gas, ¿no? O sea, es decir, no te dejo ver y te fantomeo, digo yo, te hago como fantasma, como que no existes. A ver, lo que sucede es que se pudo hacer, Elena, porque en su momento estábamos vía remota y no se ha tipificado, digamos, no se ha trabajado en lo que se está haciendo hoy con la 037. La 037 que no se ha publicado, está on the works, se está trabajando, es que básicamente de lo que se trata es que borremos esas áreas grises. ¿De qué hora a qué hora me debo de conectar aunque sea trabajo remoto? ¿Qué pasa si me dejan de enviar las ligas para conectarme, los links? ¿Qué sucede si me quitan de pronto el proyecto? Todo lo que comentaste, como no está realmente ahorita definido
porque esto de trabajar desde casa se movió de horario flexible allá a trabajar de forma remota y ahora modelo híbrido por las consecuencias ya post-COVID, lo que tenemos que hacer es revisar esas áreas grises y decir, a ver, no, el colaborador se debe de conectar de tal a tal hora. Las áreas grises, Gaby, son lo peor porque le permiten al abusador poder precisamente ejercer ese mal uso del poder. ¿Qué se debió haber hecho? Pues hablar con la persona, por supuesto. Se debió haber dado un trato humano como se da cuando estás de forma presencial, cuando la organización tiene un código de ética, cuando tiene buzón de sugerencias, cuando conoce la 035, la 030, y cuando está trabajando todas las medidas regulatorias que permitan que sea una organización de avanzada, progresista, con un comité de bienestar, con un comité de diversidad e inclusión, con un liderazgo sano. Evidentemente, aquí, ¿qué pasó? Para ser más concreta, el liderazgo pues no fue sano, fue un liderazgo totalmente tóxico que, como dice Gaby, reventó a esta persona que pues sí, debería, yo sugiero que analice su caso y lo pudiera hasta llevar a las autoridades, ¿no? Estos espacios grises, como mencionan, se llenan o se pueden tratar de cubrir con una estructura corporativa o con un modelo de cultura que trate de, vamos a decir, que orillar a que pasen este tipo de cosas, ¿no? Porque entonces tienes protocolos de cómo actuar cuando suceden, hay mucha sensibilización, hay mucha capacitación, la forma hasta de reclutar, se recluta gente que no tenga estas mañas, ¿no? Estas formas de hacer las cosas, porque definitivamente con esto se nace, ¿no? Con esto se nace. Hay formas en las que podemos encontrar estas mañitas, como les decía, en el liderazgo, que tiene que ver con ignorancia, ¿no? Tiene que ver con ignorancia porque yo creí que esa era la manera en la que tenía que trabajar, claro, ¿no? Pero hay otras que son por maldad, ¿no? Eso sí lo tenemos que tener claro. Si hay gente que trae el mal dentro y que aprovecha o utiliza este poder para ejercer este control, y lo va a ejercer así como de las maneras que encuentre por dónde escabullirse, y como Venom, ¿no? La película de Spider-Man, sigue el Venom, se mete ahí, se agarra del host y se alimenta de ahí, ¿no? Fíjate, Gaby, que qué bueno que hablas de esto, porque, a ver, y esto es para todos los que están escuchando y tienen pymes, y son directores, y son reportes directos. Esto no es un tema de bueno o de malo. Yo veo a la violencia como un tema de salud, no de moral, personalmente. Yo lo quiero ver como un tema de salud, porque si me clavo en un tema de moral, que no es lo que está diciendo Gaby, y ahorita voy a profundizar en ello, si nos clavamos en un tema de moral nos podemos confundir. Efectivamente, de una forma madura, Gaby dice, hay gente que no lo sabe, que es inconsciente, pero hay gente que sí puede tener un problema de personalidad, un trastorno de personalidad, ¿sí? Y que sea violenta, con características de una persona que causa daño. Ahora, la ley, pues es difícil para la ley decir, bueno, este es bueno, este es malo. Entonces, nos vamos hacia un tema de salud y hay que reparar el daño de una forma integral, que es a tu pregunta, Elena, tiene que haber una restitución de lo sucedido, es decir, a ver, o sea, si sucedió, a lo mejor te voy a regresar el trabajo o te voy a colocar en algún lugar, tiene que haber una rehabilitación. Y esto lo tiene que revisar bien digamos, la organización con el empleado, el empleador y el empleado, una compensación, ¿sí? Y una satisfacción y sobre todo, muy importante, Gaby, te va a encantar, una garantía de no repetición. Y está en la Ley Federal del Trabajo, ¿eh? Lo repito, restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición. Esto lo tomaron de la Ley de Víctimas. Oye, qué interesante, pero además, ahorita me estás haciendo ver varias cosas. Una, no importa que esté en la ley algo, si uno no lo introyecta y no lo hace suyo, es muy fácil violar la ley. Entonces, ahí estamos hablando de un país, ¿eh? Como país incluso tenemos un problema con la legalidad. Entonces, yo creo que si analizamos esto como un problema cultural o como un reto cultural, es toda la empresa la que tiene que llevar esa cultura, no nada más casos esporádicos, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos que tener claro el qué es violencia,
¿no? Tenemos que tener claro el cómo evitarla y qué hacer si sucede, el quién tiene que resolver este problema. O sea, todas estas cuestiones tienen que estar como muy claras en una cultura de cada empresa. Y para eso está Running Peace, para educar precisamente todo esto. ¿Ya viste, mi Gaby, por qué la lancé? Totalmente, y me encanta el nombre, y sobre todo, pues que la gente sepa, ¿no? Tanto el empleado como el dueño de la compañía o el director, qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Entonces, platícanos un poquito y dinos qué puedo hacer si estoy en cualquiera de estos escenarios. Sí, claro, porque además ahí te van, esto lo voy a contestar con las obligaciones de las personas empleadoras, de los empleadores. Hay que implementar, en acuerdo con las personas trabajadoras, un protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar, repito, prevenir, atender, sancionar y reparar la discriminación y la violencia laboral. Creo que con esa primer parte, y voy hacia el otro, pero esta es la primer parte. Primero, que como líder lo reconozca. Sí, existe la violencia porque los seres humanos somos complejos. Existe también peace building, la construcción de paz, la construcción de armonía. Entonces, no me voy a concentrar solamente en la violencia, sino me voy a concentrar en la posibilidad de resolverlo. Podemos tener relaciones funcionales pacíficas. ¿Cómo lo hago? Bueno, con un programa de prevención, atendiendo las quejas que existen, sancionando lo que tenga que sancionar porque ya se dio y reparando y garantizando la no repetición para aquellos que lo hayan sufrido. Y en la medida en que voy avanzando y avanzando, voy a transformar mi cultura y con el tiempo voy a estar todo el tiempo previniendo. Se puede prevenir, pero hay que educarlo. Lo que no se enseña, no se aprende. Esa es la primera parte. Es la parte de el enseñar, el decir. Totalmente. Y esto en esta empresa se va a hacer de esta forma, ¿no? O sea, sí, porque si no estás consciente, pues no se puede prevenir. Es correcto. Entonces, lo primero es que estemos conscientes, que no nos dé miedo, que salgamos de la zona de confort y que digamos como líderes, esto existe, entonces voy a prevenir, voy a atender, voy a sancionar, voy a reparar y otra vez, círculo virtuoso, prevenir, atender, sancionar y reparar. Luego lo que siempre se pide, Gaby, voy a realizar una evaluación anual para estar garantizando la protección de datos personales y también para ver cómo van disminuyendo mis casos de violencia laboral dentro de la organización, que vayan hacia garantizar la protección de las personas. Totalmente. Y parte de la invitación es que sepan en dónde estamos situados o en qué situación estamos siendo gaslighteados. Entonces les voy a dar la definición. Es muy importante, porque ese es como vamos a decir que el cáncer de la violencia silencioso, que luego es muy difícil de detectar, porque puedes decir, bueno, tengo una sobrecarga laboral, ¿no? O sea, se está mandando mi jefe conmigo, tengo una sobrecarga laboral, y a lo mejor ahí puedo yo tener negociaciones, porque también hay que hacernos responsables en ciertas cosas, ¿no? Y decir, bueno, ¿y entonces por qué dices que sí a todo? O sea, si dices que sí a todo, pues también ayúdate, que Dios te va a ayudar, ¿no? O di sí, pero di cuándo. Di sí, pero di cuándo. Exacto. ¿No? Yo creo que muchas veces sufrimos por el exceso falta de límites. Yo creo que no tenemos herramientas de autoconocimiento, también todo nos lo tomamos personal, también tenemos cosas que sanar que lo hacemos con y a través de los demás, pero también existen estos fenómenos como el gaslighting, que les voy a dar la definición. Luz de gas o gaslighting es un tipo de abuso psicológico en la que se hace a alguien cuestionar su propia realidad. Consiste en negar la realidad, dar por sucedido algo que nunca ocurrió, presentar información falsa con el fin de hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su cordura. Esa es una violencia dentro de las violencias que es maquiavélica, es la que les digo, ¿no? O sea, habemos la de la ignorancia, habemos el que sabe, el que está viviendo innecesariamente dándose zapes en la vida y no se da cuenta que es su propia mano. Pero habemos algunos casos de gente que tiene un trastorno de personalidad, y ese sí es más complicado y ese es más delicadito de tratar, ¿no? Entonces se puede cubrir yo como empleador, o puedo yo hasta invitar a mi organización a incluir ciertas prácticas, contratar ciertos modelos de cultura para que las cosas estén lo más claros posibles. Ahora sí que cuentas claras, amistades largas,
pero existen otro tipo de cosas que necesitamos como sistema expulsar. Y sabes qué, mi Gaby, perdóname, es que me encanta porque tenemos que revisar cómo llegan los CEOs a estos lugares, porque como sabes, la estructura es piramidal y entonces es voy derecho, no me quito en algunos momentos, y se ha reportado, y esto me lo ha dicho Fabio Alejo, un amigo terapeuta, y lo he estado revisando, y también varios amigos que están en psicología, en terapia, que son terapeutas, que uno de los rasgos de estos líderes ya que están hasta arriba en la cima, puede ser muy narcisista, puede ser muy, si no narcisista, que ojalá y no, ególatra, egocéntrico, por cómo está construida la estructura para llegar ahí. Entonces, habría que revisar cómo funcionan las estructuras más horizontales y las muy verticales, porque en esta estructura vertical se puede dar mucho atropello para llegar hasta arriba, y es de lo que estás hablando, Gaby, y creo que, por ejemplo, un área de oportunidad bien importante es cómo reclutamos a estos CEOs, y te voy a decir algo, ya para esos puestos, Gaby, tú lo has visto, luego ni siquiera hay descripción de puesto. Y dice uno, ¿por qué no lo hay? Porque como ya venían de reportes directos, porque ya llevan mucho tiempo en la organización, o porque es entre un grupo de top management, ya queda como muy elite la contratación de ese personal, pero hay que tener mucho cuidado. Al final es donde más ojo tenemos que tener. No sé qué opinas, mi Gaby. Totalmente, totalmente. Y sí, hay varias mañitas que todavía existen en las organizaciones, pero mientras nosotros busquemos impulsar el nivel de madurez organizacional y capacitarnos y entender qué prácticas existen en el mundo y qué cosas se pueden hacer, y escuchando este tipo de programas y acercándose con este tipo de personas, nosotras, que estamos tratando de que existan culturas y formas de trabajo en nuestro país y en los lugares de trabajo más anabólicas que catabólicas, más amorosas que basadas en la muerte, porque esto te va matando poco a poco, vamos a empezar a poderlo construir gradualmente. Y también, si hay algo que digo, yo de plano aquí ya no puedo estar, salte. O sea, empieza a mover, como dicen, no eres un árbol, tienes pies, empiézate a mover para que esos sistemas empiecen a poner fuerza, ¿no? Es que si estás en un ambiente tóxico, que no puedes cambiar, que no puedes remediar, que ya intentaste todo y que no se puede cambiar, sí es mejor salir de ahí, como de una pareja, como de cualquier relación humana que te está enfermando, ¿no? Sí. Tanto psicológico. Eso es lo que hay que educar, chicas hermosas, precisamente. Fíjense que apenas me invitaron a una entrevista la semana pasada y me dijeron, ¿cuándo empezó tu visión? ¿Cuándo empezaron tus ganas por estos temas de salud, de bienestar, de prevención de la violencia, de construcción de paz? Y yo les decía, ¿cuánto dura tu programa? Porque empezó a los 4 años, ¿no? Ja, ja, ja. Y yo les decía, ¿por qué? ¿Por qué empezó tan pequeña? Porque son sistemas, venimos de ciertos sistemas familiares, y esto es con mucho cariño para todos nuestros sistemas familiares. Nos cuesta mucho trabajo criticarlos, pues porque los amamos, pero vale mucho la pena tener un ojo crítico, porque lo que Gaby está diciendo por un lado es empodérate, y por el otro lado lo que está diciendo Elena es sal de esos ambientes tóxicos. Esa es la parte más compleja de la víctima que se siente víctima, es que si vas a ser víctima, si siempre te sientes víctima, y si no tomas las riendas de tu vida y no quieres conocer más que el color amarillo, de veras hay más colores, es incómodo, pero lo que tu servidora, Elena y Gaby, te estamos invitando a hacer es a que te muevas de donde no eres feliz, de donde no creces, y peor aún, de donde te violentan, donde te lastiman, donde te golpean, donde te insultan. Ahí no es, aunque te estén pagando. Estos sí son temas de terapia padrísimos, mi Gaby. Yo llevo muchos años en terapia, yo les digo, si yo pude, ustedes también pueden. Estás abriendo varios tintes que dan para 7,000 horas de programa. Es muy importante decir que también hay ego en la víctima, y tenemos que sanar nuestra adicción al dolor. Porque a veces buscamos que las personas que nos rompieron la madre sean las que nos sanen. Entonces, ese es el ego, el tratar de decir, no, acepta que no va por ahí.
acepta que no vas a poder controlar a tu victimario y a la persona que te está haciendo la vida pedazos, no la vas a poder cambiar, por más que quieras, ¿no? Entonces, esto es un reflejo de justo quién es el peor victimario, que soy yo conmigo mismo. Luego las víctimas se convierten en victimarias porque sienten que la vida o algo les deben algo, ¿no? Las empresas o la pareja. Si tú sientes que tú eres una víctima y alguien te debe algo, te sientes con la justificación para tú también hacer daño, y ahí te conviertes en lo mismo. Entonces, sí, digo, es un tema bien complejo. Sí, te das el permiso. Ahora, muy buena noticia. Existen los Employee Resource Groups. Y ERGs, Employee Resource Groups, grupos de empleados que tienen recursos. ¿De qué se trata? De que hagas tus propios grupos de ayuda al interno en las organizaciones. O sea, yo tengo amigos en AA, tengo amigos en CODA, en CODA es Codependientes Anónimos, tengo amigos en otros grupos de autoayuda. Funcionan, ¿eh? O sea, hay gente que los critica mucho. A mí me ha tocado la dicha de conocer grupos tradicionales de 12 pasos, etcétera, que funcionan. Esto se ha llevado de alguna manera, de otra forma, pero estoy tratando de hacer la similitud para que entendamos que también dentro de las organizaciones podemos tener grupos de ayuda con puente de comprensión a partir de las situaciones que se encuentren, ¿sí? Por ejemplo, funciona muy bien para la comunidad LGBT, TDT+, que hoy este es el mes de, acaba de pasar el mes fue el Pride Month. Entonces, a ver, se pueden hacer un montón de cosas, mi Gaby, Elena. Sí, definitivamente. Pero pues, lo primero es que hay que querer, ¿no? Hay que querer. Y pues también ser víctima tiene sus ganancias, que es evitar la responsabilidad y echarle la culpa a todo el mundo. Entonces, tiene muchas aristas. Es bien cómodo, ¿eh? Pero también hay situaciones de violencia muy duras. O sea, también te metes luego con gente cinta negra, ¿no? Sí. Entonces, sí. Claro, o sea, que no es decir, es que no seas víctima, no. O sea, también hay momentos donde la tienes complicada porque son gente, por eso les digo, el rubro de manipulación hay que agregarlo ahí, porque sí es muy importante. Una violencia que es activa, que es notoria, que es evidente, sí. Un golpe, por ejemplo, un grito, pero hay otra que es pasiva y es más difícil. Esa es la canija, les dije, por eso les leí lo del gaslighting. Oye, y lo del gaslighting viene de una película. Ajá. ¿Cómo se llama la película? No lo recuerdo. Busquen el término y vean la película, porque la verdad es que de ahí sale el término, precisamente por lo que hace el protagonista con la víctima, que es su mujer. Sí, que es volteársela. Que es voltearle todo, pero a través de hacerle pensar. ¿No es la de Nunca Más, con J-Lo y el otro cuate? Bueno, o al menos ahí se plantea, ¿no? Que le hace creer ciertas cosas, pero sí, han habido varias, una de Roman Polanski, pero bueno, es tremenda la personalidad de que te hace creer que eres tú el responsable, ¿no? Y esa es otra, es decir, y ya empiezo yo a dudar de mi percepción y de las cosas. Esa es la que está canija. De mi salud mental. O sea, todos tenemos gente que es ruda, tenemos líderes que son más toxicones, pero este tipo de trastornos está tremendo. ¿Cuál? La luz que agoniza. ¿Qué tal? No, mucho mejor título, La luz que agoniza. Mi Gaby, Elena, ¿quieren saber de las multas? Sí, por favor. Sí, ok, porque el tema de la sanción, ¿no? Van de 250 a 5,000 unidades de medida, que son los salarios mínimos, son de 25, 35,000 hasta $500,000 de pesos, dependiendo de lo que hagas. ¿A quiénes? A la persona empleadora que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, a quien realice actos de violencia laboral, quien permita, esto me gusta, quien permita, tolere o falle en atender, sancionar o reparar actos de violencia laboral. Repito, quien permita, tolere o falle en atender, sancionar o reparar actos de violencia laboral en contra o cometidos por sus personas trabajadoras, así como a quien viole el resto de las disposiciones referentes a la violencia laboral. Yo creo, Gaby, que lo van a estar revisando las áreas de compliance, de jurídico. La realidad es que lo que te va a pedir la autoridad es que eduques, igual que en la 035, va a pedir que tengas los mecanismos y la educación
para tus empleados, esa va a ser la obligación del empleador, básicamente, y que en una auditoría la gente tenga el protocolo, así como se debe de tener la política de bienestar de 035, casi que enmicada y metida en tu bolsa o en tu cartera, y que llegue el que audita y tú se la leas, igual que tengas el protocolo, que haya educación onboarding cuando tú llegas a la empresa como proveedor o como nuevo empleado, que te eduquen, que se hagan conscientes tus derechos, o sea, mientras haya un tema de transparencia, de educación, sensibilización, información, no tienes por qué caer en ninguna irregularidad ni incumplimiento. Ángeles, ¿en qué instancia se juzga este tipo de denuncias? ¿Dónde hay que hacer este tipo de denuncias? Pues mira, esa es una excelente pregunta, la verdad, porque yo creo que cuando llega la auditoría es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien audita, ¿no? Hay algunos lugares donde se puede ir a hacer denuncia. La verdad es que te la debo, Elena, si quieres yo te lo digo posteriormente. Yo como me dedico mucho a la prevención, afortunadamente, no sé, mi socia, que es abogada, ella seguramente me lo dice y se los comento. Escríbanos, sí. si están viviendo algo así, lo canalizamos. Exacto. Con las autoridades correspondientes. Sí, exacto. Como que la idea ahorita es que lo escuchen los empleadores y se pongan las pilas y eviten todo esto, ¿no? Pero bueno, o sea, sucede. De hecho, han habido casos, yo supe de uno, de un trabajador que se fue de vacaciones y regresó con su tratamiento de hormonas porque estaba ya hacia la operación, hacia ser mujer, porque es trans, y su jefe lo vivió muy mal. Y no supieron bien a bien qué hacer y terminó la empresa mejor sacando a la persona, pero se fue directamente a un abogado. Lo que sucede, Elena, es que se van con los abogados básicamente de lo civil y lo penal para poder revisar estos temas. Ay, perdón, un segundito que sonó aquí un momentito, porfa, estoy viendo, si me pueden silenciar un segundito. Una demandar por violencia doméstica. Exactamente, sí, por favor, denme un segundito porque voy a pegar un gritito aquí. Ahorita en un segundito porque estoy en una entrevista, gracias. Ya. Entonces ya está. Es que así todo pasa aquí en el lugar de trabajo, remoto. Esta pregunta sí me la vas a poder contestar, Ángeles. Si nos está escuchando un empleador o un empleado que quiere que en su empresa se lleve a cabo este cambio de cultura, ¿a dónde te pueden localizar? Ay, buenísimo. Oye, y la otra, sí, por favor, vayan con su abogado de lo civil y lo penal, quédense con eso. Y con respecto a mí, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, Ángeles de Gives, no hay pierde. Escríbanme y yo con eso ya, es lo bueno de las redes sociales ahora, ahí estoy a sus órdenes. Buenísimo, querida. Y bueno, a mí me pueden encontrar como @GabyDespertar, Elena Boicoechea, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así es. Aquí Pachoncito les manda muchos besos, mi perrito Pachón, les manda besos a todos. Manden ahí por violencia. No, anda muy platicón. Por favor, en Instagram estamos como @mexenme, también ahí nos pueden encontrar. Escríbanos si quieren que les canalicemos con Ángeles o con los correspondientes. Pues muchísimas gracias por este tema tan interesante, tan importante, como a ti y a mí nos apasiona, que es el tema de cultura, ¿no? Algún día espero que empecemos a hablar de otros temas más creativos, más de innovación, pero pues bueno, ahorita es momento de voltear a ver cosas y empezar también a poner límites y defenderse cuando hay que defenderse. Muchísimas gracias, público, nos vemos el siguiente viernes aquí en México en mí por Radio 13 Digital. Chicas, gracias, besos, muchas gracias.